Iniciamos un nuevo capítulo de AmpScript en el cual vamos a abordar todo el tema de las funciones o de la lógica condicional que tiene disponible AmpScript. Básicamente en AmpScript los condicionales son muy básicos, pero bien utilizados son más que suficientes. Por un lado está la estructura if, que ya hemos visto en la introducción, una abreviatura de esta estructura, que es if, y luego una funcionalidad lógica que te permite realizar bucles. Ahora lo vamos a ver todo en más detalle. Ahora vamos a ver lo que es el condicional if. Es el más clásico que puede haber en programación. El if permite evaluar una condición o varias y hacer algo en función de si esa condición es verdadera, es true. Lo primero que se estructura es un if, luego una condición y luego un then, que es en caso de que se cumpla esa condición, ¿qué hago? Luego puede haber más evaluaciones. Puede haber, de hecho, n evaluaciones, que sería utilizando else if. Se vuelve a poner una condición y en función de lo que ocurra, de nuevo se pone un then y se realiza una acción. Y finalmente, como un cajón desastre, en el cual se utiliza un else para decir, y todo lo que no ha entrado en las condiciones previas, realizar una acción. No siempre tiene que existir, porque hay veces que no queremos que se haga nada, simplemente que se hagan en caso de que la condición o una de las condiciones se cumplan. Por lo tanto, ese else también es un aspecto opcional que se utiliza. Y en if cerraría esa estructura condicional. Ahí se terminan las evaluaciones. En este ejemplo que tenemos aquí, en esta diapositiva, tenemos una declaración de variables y luego una asignación de valor. Es decir, utilizamos la asignación para asignar el nombre, el apellido, el género. Vale. Lo que hacemos a partir de ese momento es utilizar un condicional para hacer un tratamiento concreto en función de el gender. Entonces, si aquí pone if gender, que es la condición, es igual a male, en ese caso, ¿qué hacemos? Acción, asignamos a la variable treatment Mr. Como tenemos una segunda condición posible, que es female, en ese caso hacemos el if gender es female, en ese caso asignamos a la variable treatment Mrs. En el caso de que ninguna de las dos se cumplan, en este caso sí queremos tener un valor para asignar, para que no vaya vacío. Y en ese caso, ese treatment se le asigna un valor después del else, que sería uno polivalente, que sería Mr. Mrs. Y finalmente cerramos ese condicional. Ya la variable estaría, digamos, con un valor sí o sí, porque tendría una de esas tres opciones, y ya podemos estructurar el tratamiento en el email. Para eso se utilizaría, en este caso, este condicional. Es un ejemplo, pero puede haber 1000 ejemplos de esta estructura condicional. Ahora vamos a ver la estructura if, con dos is latinas. En este caso es como una abreviatura de una estructura if, ¿de acuerdo? En este caso no hay una estructura compleja, else if, con else, etcétera, aunque sí que se pueden anidar los if, pero bueno, para un digamos, curso de AmpScript inicial, no vamos a dedicarnos a anidar cosas que complican un poco el entendimiento de las estructuras. En este caso, vamos a utilizar simplemente una evaluación de si el first name está vacío, ¿vale? En este caso, en la parte del recuadro rojo, vemos que pone si con dos is first name no está vacío, ¿vale? O sea, esto es una función de evaluación de AmpScript y que te evalúa empty, te evalúa si viene vacío una variable. En este caso le decimos si first name no viene vacío,
me asignas, digamos, a la variable greeting esa variable first name, porque no viene vacía. En caso de venir vacía, ponemos un genérico que es member. Y aquí está, como veis, la estructura primero de evaluación, después asignación en el caso true de esa evaluación y asignación en el caso false de esa evaluación de la condición. Tan sencillo como eso. Y finalmente, antes de ver un ejemplo posteriormente en el cual englobaremos todos estos conceptos de lógica condicional de AMP-Script, vamos a ver lo que sería un for, que lo que genera es un loop. Es decir, en este caso, for lo que te hace es, primero, partir de una variable que tiene un valor y le pones otro valor que es hasta donde tú quieres que llegue, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, hemos puesto en el ejemplo que queremos que haga 5 iteraciones y la variable parte del valor 1. Por lo tanto, lo que haremos es que desde el valor 1, que es lo que está aquí, for y valor 1 hasta el tope de iteraciones que queremos, que es 5, haz lo que nosotros queramos que haga. En este caso es simplemente asignar un valor a una variable e imprimirla en la pantalla o en el email, en este caso. Esto puede utilizarse tanto para esto como para recuperar valores de una data extension e imprimirlos en una tabla, o infinidad de aspectos. O por ejemplo, si queremos hacer, imaginaos un carrito de la compra abandonado, recuperamos de este usuario todos los productos que introdujo en el carro de la compra y que finalmente no compró. Hacemos un bucle sobre todos ellos, lo imprimimos en una lista de productos que metió en el carro y que no compró. Ese sería un caso. En este caso, hacemos 5 iteraciones y en cada una lo que hacemos es imprimir el texto iteration con la función concat, que veremos luego en el apartado de funciones, y imprimimos ese mensaje con el valor i inicial, 1, 2, 3, 4, 5, y luego iteración, que también concatena iteración más la variable i, que va modificándose en función del avance en el bucle, porque cada vez que haces un next arroba i, lo que te hace es pasar al siguiente elemento de esa iteración. En este caso, la iteración es hacia arriba, es decir, de 1 a 5, también pueden ser iteraciones descendentes. Es muy inusual, pero también se pueden llegar a utilizar. De todas formas, vamos a ver todo en un ejemplo que engloba tanto los condicionales if como este loop que se realiza con la estructura for, que como ya veis aquí es una estructura que es for, luego el concepto, o sea, el incremento que se determina con to o down to en el caso de decremento, do para hacer a partir de ahí las acciones que queremos realizar y luego para que vuelva al inicio del bucle, next y el nombre de la variable. Ahora vamos a ver en un ejemplo todo lo explicado en este módulo de condicionales, para lo cual vamos a utilizar estos condicionales para crear una tabla. Aquí podéis ver básicamente el uso del for. En este caso vamos a realizar un bucle para que genere 20 filas. La primera fila, cuando es detectado con este if, que si la fila es la número 1, va a pintar lo que digamos sería la cabecera de la tabla. Y si no es la fila número 1, pinta el resto de las filas. Aquí vamos a meter una variación para un poco ejemplificar el uso del condicional if, en el cual si la fila es es divisible entre 2, pues lo pinta de un color y en caso de no serlo, pues en otro, con lo cual lo que va a dar como resultado es una tabla con una fila de cada color. La típica tabla que para diferenciar correctamente las filas. Y aquí otra vez hay otro bucle, tanto aquí como aquí, que es el que pinta las columnas. En este caso vamos a pintar por cada bucle de fila
5 columnas. Por lo tanto, será una tabla de 20 filas por 5 columnas. Y ahora vamos a ver el resultado. Como os comentaba, la primera fila la detecta, con lo cual la imprime de una manera específica, y luego ya cada una de las filas con su color correspondiente. Y así podéis ver un poco lo que es la potencia del uso de bucles y condicionales y que se puede realizar. La mayoría de los casos, pues en el tema de AmpScript se realiza pues con la recuperación de datos de una data extension, que esto lo veremos más adelante en otro módulo y con otro ejemplo. Por cierto, comentarte que tenemos disponible un manual de AmpScript para marketeers totalmente gratuito y que te invitamos a descargarte en la URL que aquí mencionamos, que sirve de apoyo a todos estos vídeos. Y finalmente, muchas gracias por ver nuestros contenidos. Hasta el próximo vídeo.